para promover la salud hepática como salud pública para mejorar la vida de las personas y los pacientes y sus familias, los que viven con una enfermedad hepática. En el panel de hoy, para el Día Internacional de ENA, tengo invitados de los Estados Unidos, de distintas partes interesadas y del sistema sanitario que van a hablarnos acerca de los modelos de vanguardia en NASH. En ENA. Una de las razones para celebrar este Día Internacional de ENA es de tener la ENA ahora. Hay tantas cosas que podemos hacer hoy para mejorar el cuidado de ENA y me complace mucho contar con nosotros a el mejor equipo posible para poder hablar de esto. Conmigo hoy están el doctor Naim Alkhouri, que es vicepresidente de Asuntos Académicos y director del programa de hígado graso en Arizona Liver Health. Tenemos a la doctora Amri Dinani, que es profesora adjunta de medicina en la Universidad del Duke. También tenemos al doctor Michael Fox, que es profesor de medicina y es jefe de gastroenterología, hepatología y trasplante de hígado en el sistema sanitario para veteranos de Central Virginia. Qué bueno contar con un representante de este sistema sanitario. También tenemos a la doctora Sonal Kumar, que es directora de patología clínica en Weill Cornell. Y tenemos al doctor Joe Rubinstein, que es CEO y cofundador de Cromwell, para hablarnos sobre la innovación en el día de hoy. Sin más, vamos a darle la bienvenida a nuestro panel. Pueden saludar a nuestros participantes, a nuestros invitados. Joe, Naim, Michael, es la oportunidad, Amrin, Sonal, es la oportunidad de saludar a todos. Hola a todos, gracias Donna, a el Global Institute por organizar este panel. Eh, Aprecio mucho lo que hacen en el ámbito de la hepatología, porque son enfermedades que son subdiagnosticadas, mal diagnosticadas o subtratadas, y tenemos que ayudar a crear conciencia y que los expertos de la salud aprendan sobre esto y eso, esta enfermedad crónica en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias por mi parte y por parte de Cornwall. Como dijiste, estamos aquí para esparcir, difundir información y reunir información. Así que es un placer estar aquí y formar parte de este excelente panel. Muchas gracias, Donna, por permitirme participar en esta reunión. Creo que es muy importante dar todas las perspectivas de alguien que poder compartir mi perspectiva y quiero aclarar que no estoy hablando en parte del departamento, sino que es en mi representación, estoy hablando de forma personal, pero me parece que refleja el sistema de cuidado y en relación con este tipo de enfermedades. Muchas gracias. Gracias, Donna, y eh, muchas gracias, Donna, y al Global Liver Institute por organizar esto. Eh, es muy bueno hablar sobre distintos sistemas, cómo podemos ser innovadores, pensar en formas distintas de brindar cuidado a esta población de pacientes que es tan numerosa y que no reciben suficientes cuidados. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por invitarme a este panel en el Día Internacional de ENA. Es un tema muy importante y es un honor para nosotros estar aquí y poder tener este debate en el día de hoy. Uno de los motivos por los que reunimos a este panel son todas las cuestiones posibles que destacamos en ENA y en EGNA en 2022. Y a menudo escucho que hay un modelo de cuidado para ENA y aparentemente hay una gran diversidad de cuidados y de formas en que se diagnostican y se gestionan a los pacientes y quería justamente que hablemos algunas de estas, sobre todo ahora que tenemos más directrices y distintas formas de hacerlo. Hablemos sobre los distintos modelos de dirigir y coordinar a los pacientes y quisiera
darles a todos un tiempito para describir el modelo de cuidado que han organizado para la enfermedad de hígado graso y a los pacientes de ENA. Doctor Kumar, empezamos con usted. Sí, yo estoy en Cornell y creamos una clínica para una clínica multidisciplinaria y el objetivo es un centro de innovación para la salud y la nutrición en gastroenterología y la idea es que sabemos que hay una integración acerca de las enfermedades metabólicas, entonces tenemos una clínica donde tenemos endocrinólogos, cardiólogos, nutricionistas, todos presentes y que hablan con los pacientes y vemos a los pacientes en el mismo día. Como las clínicas multidisciplinarias en oncología, tenemos un modelo similar de cuidado y obtenemos nuestras derivaciones, sobre todo de los médicos de cabecera. Doctor Nani, ¿cómo se relaciona esto con la forma en que lo hacen ustedes? Acabo de pasar de Mount Sinai y muchas de las cosas que voy a mencionar son cosas que empezamos a hacer allí. Una de más preliminar todavía que lo acaba de escribir la doctora Kamar, anterior a esta clínica multidisciplinaria, sabemos que un modelo de cuidado no funciona para todos los sistemas sanitarios. Si bien las dos estamos en Nueva York, los sistemas funcionan en forma diferente, nuestros sistemas son diferentes. Se brinda, en nuestro caso, se brinda en distintos sitios, dependiendo de dónde consulta el paciente. Siempre hay un defensor y un endocrinólogo. Y también lo integramos en nuestro sistema, es cómo podemos canalizar la cantidad de pacientes en ese cuidado multidisciplinario. Nos preguntamos esto. Entonces tratamos de simplificar la forma en que los pacientes se acercan a una clínica de especialidad o de patología, integramos el cálculo de FIB4 en RAMR y automatizamos la interpretación de de las distintas cifras o de los sistemas de apoyo y luego brindamos un asesoramiento inicial sobre cuáles son los pasos a seguir. Si ver al médico de cabecero, si tiene que ver a un endocrinólogo, si tiene que ver a un hepatólogo. Y esto ha creado vínculos automáticos para derivar a otros médicos cuando sea necesario. Entonces, estamos trabajando en el ámbito de la derivación y para este abordaje multidisciplinario. Tenemos esta historia clínica electrónica. Doctor Fox, ¿nos puede contar cómo organizan esto en su institución? Quisiera darles una perspectiva del Hospital de Veteranos, de lo que hemos hecho, porque tenemos que entender que no hay los mismos recursos disponibles en todos los hospitales veteranos. Para quienes no saben cómo funciona, se trata de la organización más antigua y organizada formalmente del sistema sanitario organizado, integrado, y tenemos más de 9 millones de veteranos y el 70% son los más ancianos en la comunidad, seguramente, muy probablemente, así que entre 60 y 75 años y más. Entonces tenemos entre 140 y 150 hospitales y y otros consultorios. Cuando observamos la carga de trabajo de este sistema sanitario, lo que se espera, hay una necesidad de acción, considerando que tenemos 2 millones de veteranos en el cuidado y tenemos aproximadamente 6 millones y medio de personas que tienen sobrepeso o son obesos. En la diabetes de tipo 2 es un 2,5% mayor en el caso de los veteranos y el 4% del presupuesto farmacéutico, es decir, un 1.000 millones y medio de dólares, se dedica a la atención de la diabetes. Teniendo esto en cuenta y concentrándonos en el EGNA, he comenzado a hacer lobby en el departamento para que se pueda avanzar y abordar
la concientización de la enfermedad. Necesitamos estandarizar cómo diagnosticamos y luego gestionar en forma estandarizada el diagnóstico y el tratamiento. Este año se ha hecho un trabajo maravilloso. Como sabes, Donna, se ha reunido un enfoque multidisciplinario para brindar orientación y para ver cómo abordar el problema de EGNA. Y también tenemos hepatólogos, médicos de laboratorio, nutricionistas, beneficios farmacéuticos, entre otras cosas, para este programa de gestión y para poder diagnosticar y cómo intervenir y tratar a los pacientes. Así que creo que esto a nivel nacional tenemos una base sólida para empezar a desarrollar un sistema de sanitario sólido para EGNA. A nivel local comenzamos muy temprano con lo que se ha mencionado, a reunir clínicas multidisciplinarias, organizarlas, lideradas por hepatólogos, para que puedan abordar los casos de obesidad, también de salud mental, porque tenemos que ver al paciente como un todo. Muy interesante este comentario. Hay dos cosas que quisiera volver a mencionar. Uno es qué significa el rol de los distintos especialistas en estos modelos. Y el otro tema es esta estandarización, algo que es tan heterogéneo, ¿verdad? Una población de pacientes que es tan heterogénea. Doctora Alcuri, si nos puede contar, doctora Alcuri, si nos puede contar cómo se organizan ustedes. Sí, qué interesante escuchar los distintos modelos de cuidado, ¿verdad? Nosotros tratamos de crear conciencia dentro de la comunidad, hacemos muchas actividades de educación para los médicos de cabecera, para ver cómo pueden gestionar a diario los pacientes que sospechan que pueden tener EGNA y derivarlos. Y también es la puerta abierta para el FibroScan. Para cualquier persona que lo necesiten, en Arizona tenemos oficinas y lo hacemos en forma gratuita. Entonces, le decimos a los médicos de cabecera, a los endocrinólogos que si tienen pacientes de los que sospechan que puede tener EGNA, con gusto los veremos y haremos el FibroScan. Esto es una historia de éxito, por lo menos para nosotros, porque vemos pacientes que vienen para el FibroScan y que todos tienen EGNA, pero no tienen eh, ningún índice de fibrosis y tal vez modificando su estilo de vida y con la ayuda del médico de cabecera se detectó diabetes y al año pueden volver y hacer un FibroScan y ver si algo cambió. Y haciendo esto también identificamos pacientes de alto riesgo y muchas veces identificamos pacientes con cirrosis, con eh, cirrosis avanzada y luego les proponemos un ensayo clínico que es algo que nos apasiona mucho y que luego podemos hablar seguramente, y brindamos hepatología de primera línea y trabajamos también con los médicos de cabecera para trabajar en la gestión de este tipo de pacientes. Esto es muy positivo para tratar el EGNA y que tal vez con otras drogas, no como en el pasado, que a veces hasta empeoraba la situación. Creo que nos complementamos con los grandes centros. Pull the lens back a little bit and be to capture in a way.
Creo que es muy importante el poder quitarnos estos lentes y poder ver a la gente a través de las distintas fases. Debería de haber una solución para cada estadio, pero eso únicamente será posible en la medida en la que podamos interactuar con las personas en cada uno de estos estadios. Y si pudiéramos y si pudiéramos abordarlos en cada nivel de intervención requerido. Habiendo dicho esto, doctor Rubinstein, su entorno es completamente distinto y por lo tanto brinda soluciones únicas. Sin duda, soy médico, soy capacitador y soy tecnólogo, así que siempre estoy creando sistemas electrónicos de ayuda. Al día de hoy estoy tratando de construir una solución que de manera eficaz tome todas estas buenas ideas y y pueda ayudar a una población muy grande. A esto se le llama terapia digital. Esto le permitirá a los médicos tratar a miles de pacientes, no nada más a decenas de pacientes a través de un algoritmo. Cuando yo escucho, es curioso, acerca de este tipo de modelos, escucho, por ejemplo, a dos personas aquí. Una es que dice que todos los pacientes necesitan una solución especializada y otra persona dice, eh, hay un modelo que va a ayudar a muchas personas, a todos los que quieran un coche negro. Entonces, bueno, ¿cómo unimos estos dos puntos de vista para tratar a cientos, si no es que millones de personas? Lo interesante es que estamos viendo distintos modelos de de cuidado y de tratamientos y de SLD, TLGA y todos, pero al final todo confluye en el primer proceso de cribado. Y finalmente de ahí vamos avanzando a otros modelos más especializados que involucran el fever scan, pruebas especializadas, pruebas de sangre en particular. Y la pregunta es, ese 85% de personas que no tienen esto, ¿cómo sabemos que hay un 15% de personas que sí sabemos que tienen esta condición, pero qué pasa con el 85% que aún no sabemos? ¿Cuáles son los puntos específicos del plan de atención? En primer lugar, tenemos que descubrir ese porcentaje adicional a través de tecnologías avanzadas de salud. Y número dos, una vez que ya detectamos a un paciente, todo el mundo menciona este componente multiespecialidad, incluyendo a los dietistas, también incluyendo aquí la intervención para cambiar los estilos de vida y potencialmente abordar también a los pacientes de diabetes tipo 2. No sé qué fue eso. Pero si se descubre este 85% de gente que necesita, entonces, ¿cómo vamos a abordar a toda esta gente? Porque no va a haber suficiente personal, no va a haber suficiente nutriólogos, médicos de primer contacto para tratar a todos. Tendríamos que tener robots o extender nuestros brazos, por así decirlo, para poder brindar ese nivel de cuidado a miles y no a decenas de pacientes. Bueno, estamos hablando de esta escala. Perdón, doctor, quiere decir algo. Simplemente quería comentar con respecto a lo que ya decía Joe. Esto es muy importante en términos de la terapia digital. Cuando hay aplicaciones de salud desarrolladas, vamos a tener vías de salud como MyRun o algunas otras aplicaciones de fitness. Hay alguien que necesita mutear su micrófono para hacer ejercicio. También hay un segundo nivel, el tener aplicaciones especializadas que ayudan a perder peso, por ejemplo, como la Moon App, para dar consejos dietéticos, para dar dietas, regímenes que la gente puede seguir y que a veces tenemos que ir por la vía alterna de la aprobación de la FDA. Se están desarrollando una serie de aplicaciones. Estas aplicaciones
van a tener que recibir la aprobación también de la FDA para abordar ciertas enfermedades, por ejemplo, en el caso de ENA, diseñar ensayos clínicos. Probablemente ya haya una aplicación que compare los resultados y ver si esto es lo mismo que hemos tenido en los ensayos clínicos, ver cómo puede haber mejoras a partir de de la bioquímica hasta llegar a potencialmente comparar las mejoras en las biopsias hepáticas. Y una vez que ya se aprueben, si los médicos van a prescribir esto a los pacientes con enfermedades específicas y también esperando que los seguros cubran todo esto. Esperamos que al final esta sea la forma de actuar en el futuro, poder brindar cuidado multidisciplinario de alto nivel. Entonces, si esa sería la primera vez que la biopsia, ah, lo que yo no he escuchado en sus debates con respecto a estos distintos modelos son las biopsias hepáticas, todos esos diagnósticos que se pasan por alto. ¿Es esto intencional, doctor Kumar, en lugar de los diagnósticos no invasivos y el poder escalar la atención para toda la gente que la va a necesitar? Sí, recuerda que estamos hablando de un proceso de enfermedad en el cual a través de todo un espectro tenemos una impactación del 25 al 30% de la población y no vamos a poder hacerle biopsias a todas estas personas. Entonces necesitamos una forma y ni siquiera vamos a poder gestionar a toda esta gente o manejar a estas gentes con medicamentos únicamente. Así que debe de haber un método no invasivo, debe de haber algo que sea más directo, más sencillo, algo directo para los médicos de primer contacto y para nosotros también, que vamos a manejar a todos los pacientes. Hablando de las biopsias hepáticas, tenemos que seleccionar verdaderamente quién va a necesitar una biopsia y mucho de esto puede evitarse a través de marcadores no invasivos. Sin duda. Y también mencioné algo. Recuerdo que al inicio de esta conversación de ir más allá de las biopsias, si pudiéramos tomar todos los diagnósticos no invasivos al mismo tiempo, eh, y a mí me hicieron 6 biopsias. Es emocionante a lo que estamos llegando con el fin de tener mejores diagnósticos no invasivos para ver cuáles son los distintos usos que les vamos a dar, algunos para diagnóstico, algunos para determinar el estadio, algunos para determinar cuáles son las respuestas, otros en entornos de ensayos clínicos. Podemos utilizarlos todos y en lugar de que me estén pinchando de costado, hablando de las biopsias. Y bueno, todas estas directrices ha sido de utilidad, doctora Dinani, porque usted ha estado trabajando en 2 entornos académicos, entonces ha sido de ayuda. Ya se explicaron las necesidades de estos modelos de atención, estos recursos dentro de las instituciones en Nueva York y en Duke. Específicamente, la Asociación Americana de Cardiología y las conexiones entre la enfermedad cardiovascular y el ENA. También los lineamientos de la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas. Hay ya una vía para que, en términos del reconocimiento de la academia formal, con respecto a la importancia de tratar la enfermedad de hígado graso no alcohólica. En sus instituciones se han tratado estos casos. Sí, obviamente es emocionante ver que en los últimos años estas directrices ya emitidas por las sociedades están poniendo a ENA en la primera línea y todo tiene que ver con especialidades múltiples. Y algo bueno es que este reconocimiento no se está traslapando. Compartimos muchas características fenotípicas con todas las especialidades y si pensamos en el cuidado fundamental del paciente de manera integral, sí, como hepatólogos
Nos preocupa la salud hepática, la prevención de enfermedades progresivas, de la cirrosis, del trasplante de hígado, del ATC, pero estos pacientes también están en riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Muchos de estos pacientes son prediabéticos, tienen problemas de peso, de diabetes, así que para tener defensores en varios niveles, en varias especialidades, con el tiempo y a lo largo de los últimos años, por lo menos durante el tiempo que yo he estado haciendo esto, he visto mucho trabajo, el ir con los médicos de primer contacto y decirles, bueno, si ve a alguien con diabetes tipo 2, hay que pensar en neuropatías, hay que pensar en exámenes de riñón, de hígado, pero también hay que pensar en la salud hepática. Y con el tiempo lo que ha sucedido es que ahora se ha llegado a un punto en el que si yo veo una derivación de un médico de primer contacto y tengo que saber exactamente por qué me lo están refiriendo, hay la necesidad de ser innovadores para que cuando nosotros estamos incorporando cosas que se prestan a la interpretación, también eduquemos a estos médicos sobre cosas que ya tendrían que estar haciendo. Uh, Pienso que estamos progresando. eh, Todavía nos falta mucho, pero estamos progresando. Una de las cosas que une todos los puntos es que estamos frente a una población de paciente muy similar y tenemos nosotros un enfoque muy específico. Doctor Fox, usted hablaba acerca de todas estas necesidades diferentes de los veteranos, ya sea que se trate de diabetes, de obesidad, de colesterol alto o también de problemas de disfunción hepática, enfermedad de hígado graso. Así que, doctor Fuchs, con respecto a estos entornos de atención a la salud, distintos hospitales en el país, hay personas que están recibiendo atención en escenarios que no son de veteranos. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que asegurarnos de que cada uno de los pacientes tenga acceso? En primer lugar, quiero disculparme por los ruidos porque hay una construcción aquí cerca. Mi organización es un poco diferente, obviamente. Hablamos de las directrices en términos de las sociedades nacionales que las están emitiendo. Y mi organización no necesariamente está siguiendo todas las directrices. Nosotros nos apegamos a las directrices de la fuerza, de la milicia. Entonces, hay una serie de directrices diferentes, pero tenemos algo en nuestro campo con respecto a estos sistemas de salud. Nuestras directrices son muy útiles, tenemos que llenarlas. Y bueno, simplemente hablar de las recomendaciones que tenemos que no se han implementado. Estamos al inicio de la implementación y esto requiere, como saben, tenemos que comenzar con cuidado primario porque ahí es donde se encuentra la mayoría de los pacientes. Tenemos que desarrollar buenas relaciones con los médicos de primer contacto. No podemos establecer un algoritmo de diagnóstico o un modelo de cuidado sin la colaboración con la gente de primer contacto, a menos de establecer un sistema que sea punitivo con los médicos de cuidado de primer contacto y establecer métricas, pero obviamente no queremos hacer esto. Necesitamos comprender cuáles son los retos y cuáles son las métricas que se tienen que cumplir. Y aplica lo mismo en la forma en la que educamos tanto a los médicos de primer contacto como a los pacientes. No es nada más una cuestión de hacer un video o de sacar un folleto. Necesitamos comunicación con la gente del cuidado primario y distribuirlo y hacerlos participar en todo un esfuerzo de red. Creo que esto es muy crucial desde el punto de vista de la perspectiva de salud. Corey, in addition to the community-based work, Además del trabajo
en comunidad y la derivación de parte de los médicos de cabecera. Conectan a los pacientes a la investigación, ¿verdad? Los ponen en contacto. ¿Cómo reaccionan los médicos de cabecera a esto? A menudo escuchamos que no quieren derivar a los pacientes a la investigación clínica porque tienen miedo de perder los pacientes, bueno, o tal vez no. ¿Cómo es el hecho de conectar los pacientes a las oportunidades de investigación clínica? ¿Cómo esto coincide con otros recorridos de cuidado que por ahí puedan tomar? Creo que esto requiere mucha educación y sí tenemos programas para capacitar a los médicos de cabecera. Tenemos programas para explicarles de qué se tratan los ensayos clínicos, los que están programados, para que entiendan que no se trata sobre un ensayo clínico, sino que es una forma de cuidar a los pacientes y brindarles acceso a nuevos medicamentos, nuevas terapias. Les hablamos también sobre el efecto placebo, que muchas personas están en el brazo de tratamiento y otros en el placebo. A veces tenemos 80% en uno y 20% en el otro, y los que están en el brazo de placebo ven beneficios y siempre buscamos ver cuál es la respuesta de los pacientes en estos dos grupos. Y los que están en el brazo de placebo ven beneficios. También les decimos que los medicamentos que participan de las investigaciones clínicas también dan otros indicadores, como por ejemplo la semaglutida. No vamos a aprender nada nuevo sobre la semaglutida, pero sí todo lo que lo que necesitamos saber sobre la seguridad y los efectos y sobre los resultados cardiovasculares. Así que esto es importante para los pacientes y para los proveedores. Entender esto es muy importante. También les hablamos de las distintas etapas de los ensayos, la diferencia entre un ensayo de fase 1 o 3 y la eficacia de cada uno. Básicamente, los pacientes están ayudando a la ciencia a comprender cómo funcionan estos nuevos medicamentos. Así que es una mentalidad muy distinta en términos de cuál es el fase del ensayo clínico en el que participamos. Siempre buscamos hacerlos sentir cómodos, les explicamos que es todo por su beneficio. Si tienen alguna preguntas, si quieren contactar al investigador principal, ya sea yo o mis socios. Y es importante contar con médicos que entiendan los datos. Tenemos medicaciones que requieren respuestas por parte de los pacientes y que los van a hacer sentir más cómodos. Suelen hacer muchas preguntas. Lo mismo con los proveedores, también tienen preguntas, y es importante destacar que esto es un recorrido, que es parte de un recorrido y que contarán con un seguimiento de nuestra parte y que siempre pueden volver a consultar al médico de cabecera. Creo que ese feedback y esa conexión para ambas partes es tan importante. Saber que uno es parte de esa comunidad y va a ser parte de esa comunidad durante mucho tiempo, no solamente para hacer un ensayo específico. Estoy segura de que esto ayuda a crear confianza en esa relación. Si puedo intervenir un segundito, estoy de acuerdo con Naim totalmente. Creo que una de las cosas más importantes es que los pacientes y los médicos de cabecera, lo que más les preocupa es si esto va a intervenir en su estándar de atención con otras cuestiones médicas, y soy una defensora firme de que participar en un estudio clínico, un ensayo clínico, es otra capa más de atención. Entonces, si tienes que tomar medicación para diabetes, lo vamos a seguir haciendo. Y esta tal vez no es el momento oportuno para participar de ese ensayo y lo pueden hacer en otro momento. Entonces, es importante tener este feedback no solamente para el médico, esto trae seguridad para el médico, no solamente y también para los pacientes. Si alguien tiene que tomar cierta medicación, así será. Y lo que siempre les digo a los pacientes es que
Cuanto más nos vean a los profesionales y es como un refuerzo, es como hacer un check-in un chequeo general de su salud. Y no solamente en el grupo placebo, sino también el hecho de participar en un estudio clínico va a mejorar la salud porque tenemos estos chequeos adicionales y también vamos a poder responder a más preguntas. Así que ese es el enfoque que utilizo para hablar con mis pacientes. Doctor Rubinstein, cuando tratan de ver este espacio para reunir a los mejores elementos de la clase, los mejores estudiantes para abordar este problema, a veces cuando las personas escuchan hablar de la terapia digital, piensan que es solo para un segmento de la sociedad. ¿Cómo podemos hacer que la terapia digital se democratice más y que todos tengan acceso a esta atención? Sí, muchas gracias. Quería hablar de eso. Si vemos las tendencias macro, siempre tenemos que seguir al paciente para que tenga un tratamiento apropiado y también los recursos para poder hacerlo. Entonces, alguna de las cosas claves que escuchamos es, bueno, tenemos una enfermedad importante de la que no muchos están al tanto, los doctores tampoco, y por eso se le dan prioridad al tratamiento de otras condiciones que están asociadas con la enfermedad hepática. Entonces, la pregunta es, en primer lugar, aprovechar los mecanismos de reembolso existentes que van a permitir al médico, brindar ese tratamiento, al menos en forma rentable, porque es imposible brindar una atención médica en forma multidisciplinaria, basándonos en los estándares de Medicare solamente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, se brinda la oportunidad de tratar al paciente con sus condiciones metabólicas múltiples, no solo una. Entonces, aportamos una forma de que el médico no se vea obstaculizado bueno, aquí tenemos un componente. Aquí tenemos el hígado graso y eso es lo que necesitan hacer y controlemos esto y luego el resto se ocupa de lo demás. Al contrario, aprovechamos los mecanismos de reembolso, se crea un, un centro centralizado, inteligente, que automatiza mucho el trabajo y coordina el trabajo cuando es necesario y se crea un entorno de colaboración que no aleja necesariamente al paciente de ese entorno y cuando es posible se eliminan los pagos por parte del paciente y los copagos para que todos tengan acceso a esto. Entonces, todos los programas que implementamos vamos a empezar a diseñarlos desde el, las bases de Medicare y Medicaid, que es el mecanismo de reembolso más grande. Vamos a continuar trabajando para eliminar los copagos, que deja fuera una gran parte de la población, y vamos a buscar que los proveedores colaboren y reciban un reembolso razonable por sus servicios y al mismo tiempo que puedan acceder a servicios. Entonces se tratan de buscar las formas en que se trata y se diagnostica las distintas enfermedades. Muchas gracias por este punto mencionado tan importante que a menudo forma parte de estas conversaciones. Y yo estoy en el directorio de un hospital y trato de comprender cómo funcionan los reembolsos y los pagos. Y esto es una parte muy importante de garantizar que se brinda la atención apropiada dentro de una institución en términos hepáticos y cómo está diseñado. Pero también se mencionó la coordinación. Esto también es muy importante. Doctor Kamal, una de las cosas más atractivas que vemos del modelo que has mencionado es la integración y la colocación, es que saca mucha de la carga de la coordinación del paciente, ¿verdad?
También has mencionado la nutrición dentro del modelo. ¿Cómo cómo lograron que este trabajo sea más coordinado y con menos fricciones para los pacientes? ¿Y cómo mejoraron los resultados? Bien, tenemos mucha suerte porque el hospital y el equipo médico brinda su apoyo para esto. Tenemos un asesor de pacientes y cada vez que tenemos una derivación en nuestra clínica, tenemos al asesor de paciente que va a ver el registro, la historial de ese paciente. En general son derivaciones internas, se hace un FibroScan y se dice, bueno, tiene un FIB4 alto, vamos a hacer testeos adicionales y necesitan ver a un endocrinólogo o a un cardiólogo, todos ven al nutricionista y todos ven al patólogo. Entonces el asesor de pacientes puede coordinar todo esto y saca la carga por completo del paciente de tener que hacer esta coordinación. En la categoría de bajo riesgo, como ya han sido derivados, tenemos al asesor de pacientes que se coordina una visita y que verifica que no haya ningún riesgo y lo reenvían al médico de atención primaria diciendo, bueno, tengo bajo riesgo de fibrosis y hay que volver en un año para reevaluarlo. Entonces, el asesor de pacientes hace como de coordinador y organiza las citas, introduce el programa al paciente, sabe exactamente, para que el paciente sepa exactamente en qué se meten y no tienen que hacer nada más que presentarse y en ayuno, ¿verdad? En ayuno. Para muchos pacientes que no tienen acceso a ese modelo maravilloso y que tienen que ellos mismos armar ese esquema. Para los demás panelistas, ¿hay alguna forma de que haya un asesor de enfermería, por ejemplo, que pueda cumplir este rol para los pacientes para poder coordinar los servicios necesarios de los que estuvimos hablando, incluso si algunos de estos están en la comunidad? Joe. Sí, totalmente. Si pensamos en lo que acaba de decir la doctora Kumar, básicamente tiene que haber alguien que coordine para guiar al paciente en ciertos niveles de cuidado. Muchos médicos ni siquiera saben de que esto existe y tampoco están capacitados para hacer esto. Entonces, ese protocolo, están entrenados según un protocolo, pero ese protocolo puede cambiar y puede haber un asesor de enfermería que coordine todo eso y que, por ejemplo, pongamos el programa en la historia clínica electrónica, que analice la información, que se comunique con el paciente, que lo envíe el paciente donde tiene que ir y que decida cuándo son necesarios los análisis basándose en algunos parámetros internos aprobados por la FDA. Y podemos hacer esto sin tener que pagar los salarios necesarios para ese asesor, para miles de pacientes. Cómo crear este robot que conecte, que contacte a los pacientes cuando sea necesario y que luego eh, estén en contacto con un ser humano cuando sea realmente necesario. El resto es automatizado. Se puede automatizar todo lo que se puede, lo que es automatizable y le sacamos al médico la carga de tener que lidiar con esto y luego clasificamos a los pacientes y lo enviamos a donde necesita ir. Para los casos complejos lo derivamos a un especialista y para los casos más simples los mantenemos para que puedan seguir con el tratamiento y el reembolso. And probe a little deeper around when Interesante. Ahora quiero indagar un poco más. ¿Cuándo es necesario ese toque humano? Doctora Danani, usted se dirime entre dos culturas distintas, aun cuando todo sea dentro de los Estados Unidos, desde Nueva York a Carolina del Norte. Aun cuando
tengamos la automatización del personal médico, tengamos infraestructura tecnológica para conectar todas estas piezas a partir de su trabajo con tantos tipos de perfiles diferentes y de pacientes. ¿Cuáles son las necesidades humanas, las necesidades psicosociales que tenemos que atender en el camino? Voy a volver a lo que mencionaba Joe. Creo que hay una gran necesidad de digitalizar muchas de estas cuestiones porque hay muchas personas, hay muchos asesores que podemos tener. Pero, Donna, mencionas aquí un muy buen punto. Uno de los retos, una de las cuestiones que yo reconozco aquí, los aspectos múltiples con los que yo he trabajado abriendo estas vías de atención médica, al desarrollar esto en las clínicas. El toque humano es muy importante para un paciente. Cuando estamos empezando a hablar acerca de la salud hepática, hay un elemento de ansiedad en el paciente. Y el ejemplo más sencillo de todo esto, muchos pacientes han tenido sobrepeso durante mucho tiempo o han sido diabéticos por mucho tiempo o les han dicho necesitas verificar tus niveles de azúcar o tu peso, etcétera. Todo esto todavía aumenta más la presión en los pacientes. Y toco esto específicamente a través de un programa que estamos ejecutando. Tenemos un modelo derivado de un programa de prevención para la diabetes para los pacientes con diabetes tipo 2 y con EGNA. Los pacientes tienen necesidades muy diferentes y desde el punto de vista del nutriólogo, del dietista, elementos, por ejemplo, cómo comer de manera saludable dentro del programa. No podíamos hablar de carbohidratos, por ejemplo, porque si yo, para un paciente del sureste de Asia típico, donde comemos curry y arroz todo el día, y si yo les empiezo a decir, por favor, coman pasta y pan, no va a conectar ahí. Hay en Nueva York muchas poblaciones diferentes, muchos idiomas diferentes, hay que aprender muy rápido. Entonces, el toque humano es muy importante. Necesitamos a alguien que tenga el suficiente conocimiento para poder enfocarse en el paciente y brindar la atención nutricional o dietética necesaria de acuerdo a cada paciente. En la literatura también nos dicen que hay muchas conexiones que la gente establece con la comida, por ejemplo. Sería muy bueno poder hacer todo esto de manera automatizada, pero el toque humano es muy importante. Entonces yo creo que si hay un personal médico, ya sea que se trate de una enfermera o de alguien y que haya en puntos múltiples de toda esta trayectoria, alguien que haya ahí para la gente y para que haya ciertos aspectos de refuerzo, hay partes donde la digitalización es un gran avance y es importante, pero también necesitamos que la gente aliente a los pacientes, el toque humano para reforzar y para que los defiendas y todo esto tiene sentido. Definitivamente, creo que se han probado varias cosas, una aplicación nutricionista que le ayude a la gente a poder personalizar de manera cultural su dieta y que pueda reconciliar distintos tipos de dietas con recomendaciones y también tener mentores, como ya se mencionó con los pacientes de EGNA y pacientes con ENA, ayudar a responder las preguntas que ellos puedan tener. Y en este espacio digital, volviendo al espacio digital, a partir de mi experiencia personal con un coach virtual, si pensamos en cómo podemos escalar todo esto con el nivel correcto, tanto de tecnología como de toque humano, cómo podemos estandarizar lo que el doctor Fuchs ya mencionaba, cómo podemos personalizar. Creo que ese es el desafío, pero suena a que ya tenemos mucho para trabajar. Joe, ¿quieres mencionar algo al respecto? Sí, creo que es interesante. Es importante para nosotros cambiar la forma de pensar, porque por un lado, Danani, lo que ella dice es muy importante. Es imposible atender al personal necesario para atender a 100 millones de pacientes son simplemente en los Estados Unidos. Entonces, llegar a un punto medio en el que podamos tener pensamiento inteligente para hablarle a una persona. Podemos diseñar un algoritmo para manejar a los pacientes de origen asiático o tenemos que construir un programa diferente para otro tipo de paciente. Cuando el doctor
Curi nos decía, aquí hay aplicaciones nutricionales y aquí también hay programas de prescripción terapéutica digitales. Tenemos que comenzar a mejorar los algoritmos para que tomen en cuenta todas estas cuestiones que se pueden aprender con respecto a los pacientes, ya sea a partir de la inteligencia artificial o a partir del espionaje social, no sé cómo le quieran llamar a esto, pero podemos comenzar con el paciente y empezar a diseñar y a personalizar un protocolo que tenga sentido en términos del tratamiento del paciente. Y en lugar de tener un toque humano con todos, podemos escuchar de cerca y ver qué es lo que necesita verdaderamente las personas, ya sea que no estén haciendo progreso, no estén avanzando, no estén perdiendo peso, no se estén apegando al tratamiento o al plan. Entonces, a partir de aquí se puede hacer un escalamiento eficaz. Yo estoy de acuerdo con todo lo ya dicho. El reto es que tenemos que espolvorear un poco de magia y permitir a la tecnología que personalice. Y si no es efectivo, bueno, ir empujando las fronteras y conectar con el contacto humano. Mencionamos también el tema de generar conciencia sobre ENA. ¿Qué más? ¿Cuál sería el punto número 2, ya sea en términos de políticas o en términos de apoyo para poder, para poder generar estos modelos de atención, estos modelos de cuidado y diseñarlos de forma que estén más arraigados y estén más disponibles para la gente? Doctora Kumar, empiezo con usted. Sí, esa es una pregunta difícil. Hay tanto por hacer todavía. Creo que la conciencia debe de haber también colaboración. Estamos comenzando a ver mucho de esto con las directrices que emiten las sociedades de endocrinología que manda representantes ante la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas. Creo que necesitamos mucho más de esta colaboración porque el trabajo conjunto, como ya dijo la doctora Danani, se trata de una enfermedad integral que requiere de un enfoque multidisciplinario. Entonces tenemos que entender que tenemos que trabajar conjuntamente, ya sea colaborando como sociedades o con la colaboración de los médicos a nivel individual. Tenemos que traducir esto en directrices y en prácticas y obviamente seguir colaborando en el futuro. Recuerdo la primera vez cuando estábamos hablando acerca de la creación de este Instituto Internacional Hepático y cuando nos acercamos con la Asociación Americana de Cardiología y nos decían, ¿saben que saben lo que hacemos? Nosotros no hacemos lo que hacen los demás y los invité de todos modos, aunque pensaban que no podían alinearse con nosotros. Y ahora ya llevamos 4 años de colaboración a través de la Junta del Consejo de ENA. Y esta colaboración no hubiera surgido sin tener la colaboración científica en tantas disciplinas. Y creo que esta es la vía a seguir en el futuro. Doctora Danani, la conciencia, la colaboración, ¿qué más podemos incorporar para arraigar estos modelos óptimos de atención para la gente? Sí, la doctora Kumar ha mencionado algo muy importante. Creo que el siguiente paso es cómo vamos a implementar todo esto en la práctica clínica. Hablamos acerca de directrices. Todo esto suena a que todo el mundo ya está consciente. Entonces, tenemos que hacer algo al respecto. Y también esto nos lleva a hablar de la conciencia sobre la enfermedad desde una óptica distinta, hacer que los pacientes se involucren, que participen, asimismo el personal médico. Esto es muy importante porque tenemos muchos NITs, muchos NITs, y una de las cosas que sería muy bueno ver es cómo vamos a crear algoritmos para facultar al primer punto de contacto, que son los médicos generales, los médicos de primer contacto, los endocrinólogos, cómo utilizar de manera secuencial los NITs para tener cierta confianza y decir, a ver, usted sí me preocupa, usted no me preocupa, creo que usted lo podemos manejar aquí en el cuidado primario. El siguiente punto es cómo vamos a poder referir, cómo vamos a poder derivar a todas estas poblaciones tan grandes en, digamos, 3 categorías.
¿Quién necesita más cuidado? ¿Quién necesita más pruebas? ¿Quién necesita una combinación de un abordaje clínico, de conocimiento clínico y del uso de la informática y de la salud digital? Tenemos que formar capas y niveles en todos estos NIT y existen los factores de riesgo fenotípicos, como ya lo mencionábamos. Me encanta escuchar esto y también quisiera escuchar por parte de los contribuyentes, todos entender cómo los segmentos diferentes de estas poblaciones de pacientes con ENA, cómo podemos diseñar beneficios adecuados para ellos. Doctor Fox, usted tiene un reto único al momento de ejecutar una estrategia para pacientes con ENA en uno de los sistemas de salud más antiguos de este país. ¿Qué apoyo necesita para que esto sea una realidad? Creo que tenemos ya un buen comienzo con las directrices, pero como ya lo mencioné antes, ahora tenemos que implementarlas y no nada más se trata de poner en papel todo esto, el cómo vamos a utilizar la estratificación de riesgos que ya detectamos. Una vez que estamos tratando de implementar esos algoritmos, cuando ya en realidad vamos a ver los resultados y de acuerdo con los resultados, entonces vamos a tener que ir modificando. Una cosa es el algoritmo y otra cosa es algo que será válido para los próximos 5 años. Tenemos que evaluar de manera constante y tenemos que abordar lo que ya mencioné antes, nuestros entornos, nuestros especialistas en el sistema de salud de los veteranos. Tenemos que tener más participación y más colaboración y más uso de las nuevas tecnologías, como ya lo menciona Joe, pero no es un hecho de que si las tecnologías están disponibles, nuestros pacientes y el personal los va a utilizar. Tenemos que trabajar con los veteranos y es crucial tener lo que yo llamaría estos asesores de enfermería o estas enfermeras de enlace, no sé cómo llamarles. Hay muchos pacientes que no se apegan al tratamiento, a pacientes que perdemos en el camino. Esto es crucial, tener estos enlaces, estos asesores de enfermería que ayuden a los pacientes, por ejemplo, pacientes con cáncer colorectal. Sí, esto es muy bueno. Vamos a poner esto en la lista de los puntos de defensoría en el Instituto Internacional del Hígado. Doctor Nash, ¿qué piensa usted? Todo de lo que hemos estado hablando potencialmente va a cambiar una vez que ya la FDA apruebe los medicamentos para ENA, todo va a cambiar. Tenemos que segmentar a los pacientes, aquellos que necesitan tratamiento farmacológico, los hepatólogos y gastroenterólogos, por lo menos al momento inicial, sean los que prescriban estos fármacos para los pacientes con EGNA y con ENA. Pero yo sospecho que nosotros como hepatólogos, como gastroenterólogos, vamos a ser los primeros que empecemos a hacer esto. Una vez que se haga esto, vamos a tener que hablar también con la gente de las aseguradoras para procurar que estos medicamentos estén cubiertos, también la necesidad del tratamiento farmacológico por parte de algunos pacientes, y esto en contraste con la intervención en términos de estilo de vida y de pérdida de peso. Eh, Me gustaría ver la ENA convirtiéndose en una enfermedad que se trate como la diabetes tipo 2, por ejemplo, donde haya un abordaje multidisciplinario, donde se tenga una clínica para ENA en la comunidad y con las enfermedades hepáticas necesitamos mejor capacitación para manejar la dislipidemia, la prediabetes, la diabetes, entender las opciones de la pérdida de peso y poder utilizar esto como hepatólogos, como gastroenterólogos. Ahora, ese segmento de pacientes que van a necesitar tratamiento farmacológico, asegurarnos de saber cómo identificarlos, evaluar las respuestas al tratamiento y también tratarlos de acuerdo a lo que vayamos encontrando. También creo que la pérdida de peso ayudará, pero la conversación sin duda va a cambiar. Los médicos de primer contacto, los endocrinólogos, tenemos que ir más allá de decirle al paciente que tiene que perder peso. Los pacientes de todos modos tienen que perder peso. Creo que siempre hay más, hay que ir más allá y este es un argumento cliché que escuchamos una y otra vez,
Y me encantaría contar ya con el contraargumento, tener medicamentos para pacientes específicos. Creo que es eso, las implicaciones, no nada más en términos de la salud hepática, sino de la salud para la población y la salud pública, si se hace de este modo. Doctor, ah, Doctor Rubinstein, le doy la palabra final para ver qué es lo que quisiera ver en términos de modelos de atención para los pacientes con ENA. Tenemos que establecer un sistema de compensación razonable, ya sea a través de recompensas por cribar pacientes, ya sea diseñar distintos niveles o métricas de calidad o bonos por desempeño. Y una vez que ya estemos derivando de manera eficaz a los pacientes al nivel de cuidado adecuado. También otra cosa, tenemos que hacer este cambio de la cuota transaccional por modelo de servicio y convertir esto en más bien un sistema de pagos basados en valor, donde podamos recompensar a los proveedores por los resultados obtenidos en pacientes. Los gastroenterólogos van a ser cribados a través de las colonoscopías. Ellos no van a ser cribado para los pacientes con EGNA. Entonces tenemos que, esto va a impactar también los niveles de reembolso y a ver, manejar esto, las recompensas. Si no estás logrando las metas, entonces va a haber una penalización. Pero ya que nosotros estamos en este campo y estoy de acuerdo en que tenemos que centrarnos en el paciente, tenemos que centrarnos en un modelo de atención con base en recompensas. Muchas gracias a todos por participar en este panel en el Día Internacional del ENA. Vamos a tener más paneles el día de hoy, actividades en este Día Internacional de ENA. El Instituto Global Hepático está aquí para los pacientes con ENA todos los días, los 365 días del año, y nos vemos la próxima vez. Gracias.